pues el tema del día de hoy que les comenté es bien interesante. Inicialmente creo que en la invitación habíamos puesto que se iba a tratar de Open Assistant versión 2, pero bueno, como los cambios en la inteligencia artificial son muy rápidos, se modificó un poco el programa y vamos a hablar acerca de una suite de componentes que se llaman Maker AI. Vamos a platicar un poquito de estas suites, quién la hizo, quién es el creador, de qué se trata. Vamos a tener 3 demos, esto es bien importante, 3 demos porque es mucho lo que hay que ver. Esperamos que todo se pueda dar en esta sesión. Y bueno, pues la demo 1 es crear un chat que aprenda y que tenga memoria infinita. Esto ya lo platicaremos más adelante. La demo 2, generación aumentada por recuperación. Y el demo 3 va a ser un encadenamiento de tareas de AI Graph. Esto, obviamente, en cada una de las sesiones de los demos al terminar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para no tener todo al final. Así es que vamos a hacer una demo y vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, ¿quién mejor que nos va a platicar acerca de este tema que nuestro invitado especial? Nuestro invitado especial es Gustavo Enríquez. ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo es MVP de Embarcadero. Él radica en Colombia y es un colaborador muy activo en las comunidades. Bienvenido, Enrique. Como siempre, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Eliseo. Qué bueno, ¿no? Pues la verdad, estamos bien interesados. Yo personalmente estoy súper interesado para hablar de estos temas y la verdad es que lo hemos comentado días antes y esto cambió todo lo que pensábamos hacer inicialmente, ¿verdad? Sí, porque pues, todos los días salen noticias nuevas Así es. y Open Assistant versión 2 tiene una cantidad de cosas interesantísimas, Ujú, pero moverse al mundo open source también es importante. O sea, OpenAI es ujú, la punta de lanza, así es. pero Oyama y la competencia con Grok, con Gemini, o sea, es que son demasiadas cosas. Sí, 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 Y, sí. y bueno, pensando en simplificar, lo que realmente queremos es simplificar la labor, o sea, es tanta cosa, pero queremos simplificar el poder desarrollar aplicaciones 100% Delphi de una Así es. manera fácil, o sea, hacer asequible al desarrollador esto. Y creo Así que esto es. es lo más importante. Y bueno, pues aquí tenemos una diapositiva donde nos dices qué es Maker AI y tenemos aquí cómo son los componentes creados para esta suite. Y aquí tenemos una imagen donde dice generar código Delphi y verificarlo. Realmente sí me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de esto. Bueno, mira, esta suite tiene dos ejes. El Ujú, primero es que te puedes conectar prácticamente a cualquiera de los servidores de inteligencia artificial que hay en el mercado actualmente. así es. Ese es un punto importantísimo. O sea, cuando comenzaron las variaciones que salió, por ejemplo, Anthropic, Ujú, ellos tenían el mismo API de OpenAI. así es. Sin embargo, cada uno se va distanciando, va generando su propio API y eso nos lleva a tener muchos modelos. Y lo que hicimos con esta herramienta es una sola interfaz. Una sola interfaz, el mismo API para nosotros desde el punto de vista usuario, Ujú, que me permite conectarme a cualquiera de estas. Y lo más importante es que si sale una nueva, tiene una estructura tal que podemos conectarnos a esta nueva estructura muy rápidamente, muy fácilmente. ujú. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que cuando ya estás metido en el cuento de la inteligencia artificial para hacer cosas productivas, te Ujú, das cuenta que un solo LLM no es suficiente. claro. Tú tienes que aprender a involucrar eh, muchos elementos y varios LLM, varias, por ejemplo, la visión, el audio, las imágenes, funciones,
y orquestar todo eso es complejo. Claro. Entonces, para eso creamos el componente llamado iGraph, que me Ujú. permite estructurar todo este proceso y hacerlo mucho más sencillo. Yo creo que este componente es el eje de De esta suite. de esta suite. Ya. Oh, qué bien. No, no, y la verdad aquí lo que comentábamos, bueno, pues facilita la comunicación con varias plataformas. Aquí tienes estas plataformas de IA, OpenAI, Grok, Oyama, LM Studio, Gemini, Anthropic. Entonces tenemos todos estos plataformas de inteligencia artificial y la verdad es que lo que hemos platicado me deja impresionado con todo lo que está haciendo y sobre todo el tiempo en que lo has hecho, creo que es bien interesante. Llevas mucho tiempo en esto, pero la suite la empezaste, pues no sé, hace 3 meses. Sí, la suite la empezamos hace 3 meses para un proyecto muy particular Ajá. y fue naciendo, o sea, no era la idea tener esta suite, Ujú. pero nos llevó a tener esto para poder desarrollar más rápido y tener acceso a todos estos modelos y a toda esta tecnología que está cambiando todos los días. Claro. No, pues la verdad es que sí, sí cambia y cambia y cambia. Tan es así que cuando platicamos que íbamos a modificar un poco el tema, dije, ya está todo hecho para que sea apenas nada más. Pero bueno, mira, salió esto y la verdad que me parece mucho mejor tener estos temas. Y si gustas, de una vez comenzamos con la parte de los demos. ¿Qué te parece si entramos a el demo uno, que es crear un chat que aprenda y que tenga memoria infinita, ¿no? Entonces, esto se va a tratar de crear un chat en 5 minutos, el manejo de memoria de la conversación, manejo de memoria permanente, asistida por RAG, almacenamiento de base de datos y un chat que aprende solo. Creo que aquí en esto vas a mostrar, en este demo vas a mostrar todo esto. Vamos a verlo y regresamos para las preguntas y respuestas, si te parece. Perfecto, comencemos. Ok, vamos a comenzar. No sé si ya están viendo. Sí, ya comenzó. Hola Makers, quiero presentarles hoy la caja de herramientas Maker AI. Es un conjunto de componentes que nos permiten a los desarrolladores embeber la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones de una manera fácil y práctica. Lo que queremos es hacer productivo la inteligencia artificial y utilizarla en las aplicaciones cotidianas. Una de las primeras características es que los componentes son multiplataforma, es decir, los podemos utilizar en Linux, en Mac, en Windows e incluso en dispositivos móviles. Lo segundo es que manejamos el estándar de OpenAI del API, lo cual nos permite conectarnos a una gran variedad de servidores de inteligencia artificial que manejan el estándar. Sin embargo, algunos ya se están comenzando a separar y a generar su propio API para ofrecer diferenciadores. En este caso, también tenemos la infraestructura para conectarnos de forma específica a cada uno de estos servidores y permite también la extensión para futuras modificaciones o futuros servidores. Además, tenemos un componente para la generación aumentada por recuperación, RAC por sus siglas en inglés, que permite aumentar, como dice su nombre, el enfoque de la inteligencia artificial y generar respuestas más precisas. También manejamos algo que se llama encadenamiento de tareas, que nos permite utilizar o mezclar múltiples agentes en estructuras muy complejas como grafos para ofrecer una respuesta a procesos complejos. Y por último tenemos un manejo de bases de datos, tanto en memoria como en cualquiera de los servidores de bases de datos que manejen vectores. Entonces, comencemos con el primer demo. En este demo vamos a crear un chat normal en 5 minutos y vamos a aprender el manejo de
tres tipos de memoria: el manejo de memoria de la conversación, el manejo de la memoria permanente y el manejo de una memoria asistida por RAC, la cual permite aprender automáticamente y almacenar todo ese aprendizaje en una base de datos especial. Y pues todo esto nos permite obviamente crear un chat que puede ir aprendiendo sobre la marcha. Bien, comencemos. En este primer ejercicio vamos a hacer un chat normal, entonces vamos a adicionar un TLayout para el total de la pantalla al cliente, otro TLayout, normalmente siempre agrego 3, uno en la parte superior, otro en la parte inferior y otro en el contenido. Ahora en la parte inferior vamos a adicionar otro TLayout alineado hacia la derecha y un tmemo, y en el contenido otro tmemo. A este le vamos a llamar memo resultado y a este le vamos a llamar memo prompt. Acá el botoncito de ejecutar lo alineamos al cliente y prácticamente ya tenemos el chat listo. Ahora necesitamos adicionar el componente para el chat. Aquí vamos a tener varias opciones. Como pueden ver, la suite es bastante amplia, tiene varios componentes y podemos comenzar con el OpenChat. El API de OpenAI es prácticamente el estándar y con este mismo API es posible conectarse a muchos servidores. Y lo único que habría que cambiar es básicamente la URL que está en la parte de abajo, el modelo y el API Key. Por ahora solamente vamos a trabajar con OpenAI, entonces vamos a trabajar con esta URL por defecto. El modelo va a ser GPT-4o, que es el mejor modelo que tiene hasta ahora, y vamos a asignar el API Key. Una vez asignado el API Key, ya estamos listos para trabajar y se necesita entonces en enviar. Vamos a cambiarle el nombre por OpenChat. Le vamos a decir aquí que el resultado es igual a OpenChat, adicionar un mensaje y ejecutarlo directamente. Entonces aquí sería memo prompt, lines text y el usuario y user. ¿Por qué están las opciones de adicionar el mensaje separado de ejecutar? Porque yo puedo crear una conversación ficticia entre el usuario y el asistente para darle contexto, y después de varias interacciones entre usuario y asistente que yo me he inventado, puedo comenzar a hacerle preguntas. Esto lo que hace es ambientar y darle idea a la gente cómo debe responder o en qué línea está respondiendo. Esa es una de las técnicas. Entonces yo podría utilizar adicionar mensaje simplemente a nombre del asistente, adicionar mensaje en nombre del usuario, una charla entre los dos y quedaría listo para comenzar. Bueno, pero aquí simplemente vamos a adicionar un mensaje y vamos a recibir el resultado. Y ese resultado, entonces lo vamos a agregar, memo resultado, lines add, para que vaya adicionando. Ya, con esto tenemos nuestro chat. Ejecutamos y aquí tenemos la respuesta. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Podrías decirme cómo me llamo? Realmente no puede saberlo porque no tiene memoria. Sin embargo, vamos a utilizar una opción que tiene acá que ya se llama memoria. La memoria va en pares. Nombre de usuario igual a Gustavo. Con esto, él siempre va a recordar los datos. O sea, en los mensajes del asistente se le indicó por defecto que el nombre del usuario es Gustavo. Ejecutamos nuevamente, le preguntamos cómo está y aquí ya sabe mi nombre. Entonces, siempre podemos guardar la memoria, es una memoria permanente, siempre va a estar allí. En cualquier momento podemos guardarla y recuperarla para que recuerde cosas. Pero no podemos llenar esto de ese tipo de memoria porque es una memoria que está consumiendo el agente. Habrá otros tipos de memorias que también vamos a trabajar. Vamos a ver cómo puedo guardarla. Vamos a decirle aquí un botón, uno para guardar y otro para cargar la memoria. Entonces vamos a decirle acá guardar memoria y cargar memoria. Para guardarla es tan simple como decirle open chat memory save to file, lo guardamos por ejemplo en temp memoria gustavo.txt. Listo. Y para cargarla vamos a hacer exactamente lo mismo.
Ya no sería save to file, sino que sería load from file. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la memoria solo se inicializa al comenzar el chat. Entonces, si quiero cargar la memoria en la mitad de una conversación, él no lo va a tener en cuenta. Esto para evitar consumir más tokens de lo necesario y estar enviando estos tokens cada vez. Y aquí podría entonces hacer una limpieza de la memoria del chat, que sería open chat, mensajes, clear. Entonces limpio la memoria, bueno, esto es otra memoria, que es la memoria de la conversación, y luego lo que hago es cargar la memoria permanente. Ejecutamos, y acá le vamos a decir hola, ¿cómo estás? Y ya quedó guardada en nuestra memoria. Si cambio de usuario, si quiero hacer algo diferente, pues entonces simplemente lo que hago es cargar la memoria y limpiar. Así de simple. Tenemos otra memoria y es la memoria de la conversación, como les comenté ahora. Entonces vamos a utilizar otro botón para guardar la memoria de la conversación. ¿Para qué me sirve esta conversación? Pues ya llevo una charla y quiero recuperarla para continuar. Pues simplemente la cargo. Para guardar la memoria de la conversación es open chat mensajes save to file. Y listo, ya quedó guardada. Si en cualquier momento quisiera cargarla, otro T button, en vez de save to file le decimos load from file. Ejecutamos y vamos a hacer la primera prueba. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Aquí me saluda porque ya tiene guardado mi nombre. Vamos a agregarle otro mensaje. ¿Me podrías decir cómo encontrar una aguja en un pajar? Ok, listo. Aquí ya tenemos una respuesta y voy a guardar la conversación. Vamos a revisar la conversación. Bien, aquí tenemos la memoria de Gustavo o la memoria permanente y aquí la memoria de la conversación. Esta memoria tiene muchísimos datos como el tipo, el modelo, la versión, toda la conversación. Por ejemplo, el mensaje del system donde le dice que el nombre del usuario es Gustavo. Bueno, acá hay otra cantidad de información adicional de todos los mensajes que se han realizado. ¿Cómo te encuentras hoy? Aquí está la respuesta. Entonces yo puedo cargar esta memoria o esta conversación y continuarla posteriormente. ¿Y qué otra funcionalidad tenemos? Ahora vamos a trabajar un tema de funciones. Acá tenemos los tool function. Entonces yo puedo habilitar aquí tool active. ¿Y cómo definimos funciones? Tenemos acá las funciones y vamos a definir una función. Por ejemplo, la fecha y la hora. Agregamos la función. El nombre de la función sería getFecha. Hay que ser muy descriptivos con estas funciones. Descripción. Entonces vamos a decirle retorna la fecha y la hora actual del sistema. Aquí he tenido una experiencia, por ejemplo, en OpenAI no se requieren parámetros, pero en Grok si no tiene parámetros va a fallar. Entonces yo prefiero ponerle ya un parámetro cualquiera, al menos uno. Vamos a llamarle a este parámetro NA con una descripción que diga siempre retorna NA. Podríamos ponerle el país o cualquier otro parámetro, no importa, por ahora no es necesario. Tenemos aquí un enumerado por si queremos definir que me puede aceptar una serie de valores y si es obligatorio o no. Adicionalmente, el tipo puede ser base 64, booleano, data, detail, bueno, hay varios tipos. Por ahora vamos a dejarlo así. Y para esta función, pues obviamente me debe devolver un valor. Entonces acá en an action vamos a escribirle el resultado y le decimos tool call response igual a format datetime, día, mes, año, hora, minuto y segundo. Acá probablemente nos falta adicionar tool function y nos faltaría agregar aquí el system JSON y otra unidad que se llama OpenAI. Creo que con esto ya tenemos todo listo. Ejecutamos y le podemos preguntar, ¿sabes qué día es hoy? Ya nos dice la fecha. Vamos a preguntarle la hora. ¿Sí vieron lo fácil que es? Vamos a hacer algo un poquito más complejo.
vamos a crear otra función y podría ser una función que me guarde en memoria permanente la información que yo quiera. Entonces nos vamos a Functions, le vamos a decir aquí una nueva función llamada addMemory. La descripción, importantísima la descripción, adiciona a la memoria permanente de este usuario información en forma de key value. Por lo tanto vamos a necesitar crear dos parámetros. El primer parámetro es la llave key, llave única para el almacenamiento en la memoria. Identifica qué tipo de información es. Y la segunda sería value, descripción, valor a almacenar en la memoria. En este caso ambos son obligatorios, entonces tengo que decirle obligatorio y obligatorio. Ya tenemos los parámetros, ahora vamos a hacer la función de adicionar en memoria. Nos venimos a onAction para poder guardar esto en memoria. Entonces vamos a crear dos variables, una llamada key y otra llamada value. Key es igual a toolCall params de la variable key y el otro sería value del value. Finalmente entonces vamos a agregarlo a la memoria, sería open chat memory, aquí es add pair, y open chat memory save to file, para que no se nos pierda el nombre del archivo. Esto ya lo teníamos antes, era el ctemp memoria Gustavo txt. Vamos a ejecutarlo y revisemos cómo funciona. Podrías guardar en memoria que soy ingeniero de sistemas. Le decimos ejecutar y ya está ejecutando nuestra función donde dice profesión ingeniero de sistemas y lo guardo. Vamos a abrir el archivo y efectivamente aquí está ingeniero de sistemas. Y acá ya me da el mensaje que guardo. Esa es una de las fases del manejo de memoria. Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Resulta que yo no podría guardar aquí en memoria toda esta información porque puedo tener muchísimos datos. Entonces hay una técnica llamada generación aumentada por recuperación, o en sus siglas RAC, que me permite almacenar trozos de información y luego recuperarlos, pero de forma contextual. Entonces puedo guardarlo en una base de datos. Vamos a crear una segunda memoria que podría guardar en una base de datos o podría guardar en algún otro medio que me permite recuperar información, pero solamente de acuerdo al contexto. Para eso tenemos algo que se llama el rack chat y el data vector. A su vez, este rack chat se va a conectar al data vector. Digamos que esta es la parte de la lógica y esta es la parte de almacenamiento. Pero esta lógica requiere también de un chat. Entonces vamos a adicionar otro. Podría copiar este y ya tenemos la parte inteligente. Pero adicionalmente necesitamos aprovechar una técnica que se llama el embedding, que me permite convertir un texto en un concepto y ese concepto en un vector. Esto para poder hacer búsquedas posteriormente. Y vamos a utilizar un embedding. Este embedding en particular lo vamos a conectar al de OpenAI y por lo tanto vamos a necesitar el API Key. Bien, una vez tenemos el API Key, entonces nos vamos aquí al vector y conectamos el embedding. Entonces ya tenemos todo nuestro sistema de generación aumentada por recuperación que requiere del rack chat, de un chat inteligente, de un vector y ese vector de un embedding. Ahora, esto podríamos conectarlo a una base de datos Postgres o como lo vamos a hacer ahora, lo voy a dejar en una base de datos en memoria. ¿Cómo funciona? Vamos aquí a la parte de funciones del primer chat. Entonces ya tenemos un add memory. Vamos a agregar otra función que le llamaremos add to database. Acá en la descripción le vamos a decir permite adicionar un texto a la base de datos utilizando embeddings. Y esta va a tener un parámetro, entonces vámonos aquí a parámetros, que le llamaremos texto sobre el cual se aplicará el embedding para ser almacenado. Bien, entonces ya el parámetro está. Vamos a la función. Pues tenemos aquí el evento. En este evento vamos a crear una variable texto. Entonces toolcall params value texto. Ok,
vamos a adicionarlo. Entonces, para adicionarlo, nuestro componente se llama iDataBeg1, que es donde vamos a almacenar ahí, y tenemos la función addItem texto. Ya, con eso quedó almacenado en la memoria. Como estábamos trabajando en una base de datos en memoria, necesitamos guardarla. Le vamos a decir ahí database1 save to file y vamos a llamarle database1.json.txt. Ok, con esto ya quedó almacenada. Ahora, ¿cómo se realiza la consulta? Vamos a hacer otra funcioncita aquí en functions, donde está functions, y vamos a adicionar. Esta función sería consulta en base de datos. Consulta en una base de datos la información que se desea a partir de un texto. Utiliza embeddings para la consulta. Ok. Y esto va a tener un parámetro y este parámetro le vamos a llamar texto consulta. La descripción, texto con el que se consultará la base de datos. Se genera un embeddings a partir de este texto. Ok, ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a preguntarle en qué funciones tienes acceso y aquí me muestra las funciones a las cuales tiene acceso. Bueno, entonces vamos a decirle adiciona en memoria en base de datos que el próximo 12 de junio es el Delphi Launch. Calcula la fecha y efectivamente me llama aquí adicionar a base de datos. Lo adiciona, guarda el archivo y me da la respuesta. Ahora vamos a decirle, quiero que recuerdes que el 14 de este mes es mi cumpleaños y llama a la función de memoria. Vamos a ver el contenido de los archivos. Vemos que hay un archivo que se llama base de datos, donde está el embedding con el modelo del embedding y al final el texto correspondiente. Y en memoria tenemos nombre de usuario y él ya sabe que es el cumpleaños de Gustavo. No fue necesario decirle que es el 14 de junio. Vamos a hacer otra cosa. Recuerda también que soy ingeniero de sistemas y recuerda que soy alérgico a los camarones. Y llegó la hora de hacer las consultas. ¿Qué eventos tienes almacenados para este mes? Y esta consulta la está realizando sobre la base de datos, mientras que esta la está realizando en memoria. Miren cómo él ya tiene un manejo, puede aprender, puede consultar, puede ejecutar funciones, cualquier tipo de funciones que ustedes quieran. Vamos a hacer otro ejercicio con respecto a las funciones. Bien, vamos a crear otra función. Entonces nos vamos aquí a funciones y vamos a llamarle la función playPong. La descripción, ese es el famoso juego de Pong, uno de los primeros videojuegos. Pero en este caso no le vamos a poner funciones, sino que tiene aquí un campo llamado script. En este script vamos a guardar en Python el script del juego de Pong. Vamos a ejecutarlo. Vamos a crear aquí una variable, script de tipo string, function action, script.txt. Este es el script. Ahora necesitamos ejecutar Python. Para eso ya tengo una librería que se llama utils Python. En esta librería tenemos una clase llamada TheUtilsPython con execute script. Entonces vamos acá, le decimos execute script y script. Y esto se lo vamos a devolver. Decimos toolcall response y el juego se ejecutó correctamente. Bien, guardamos, ejecutamos y vamos a ver qué nos dice. Quisiera jugar al juego de Pong. Bueno, este error se presenta porque yo tengo instalado Python 64 bits, entonces tengo que cambiar acá y ahora sí. Quisiera jugar al juego de Pong y acá ya tengo el juego. ¿Vieron lo fácil? Bien, esta es la primera sesión, lo dejamos hasta allí y espero les haya gustado. Bueno, pues ya regresamos a nuestra presentación.
muy interesante. La verdad es que está bien interesante estos componentes. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice dónde podemos conseguir el componente para iniciar nuestras pruebas. Entonces, no sé, Gustavo, si puedes contestar a esto, poner en el chat en la URL de donde pueden. Bueno, cabe mencionar que estos componentes los tienes en GitHub, ¿verdad? Sí, los componentes están en GitHub. Ya les paso el link. Y ya los demos también están actualizados. Excelente. Listo, ahí ya les compartí el GitHub. Ok, perfecto. ¿Sí lo alcanzas a ver? Déjame ver, ¿dónde lo pusiste? En... Ah, perdón, creo que no lo puse. Te lo mando por el chat y tú lo compartes porque parece que no Ok, tengo. me parece bien. Listo. Ok, mientras aquí tenemos otro. ¿Qué documentación nos recomienda para hacer un aprendizaje gradual de todos los conceptos y temas técnicos asociados a la IA generativa? Uf. Bueno, depende qué tan profundo quieras llegar en el tema, qué tan técnico, porque como todo, o sea, tú puedes ir a la parte técnica y de cómo funciona por dentro o a la parte de aprender a utilizar estas herramientas. Ujú. Si quieres desde el punto de vista de aprender a usarlo, el 90% es aprender a hacerlos pronto. O sea, definitivamente esa es la parte más importante de aprender a usarlo. Y lo otro es aprender a orquestar los diferentes elementos de IA. O sea, no Ah, basta con decirle genéreme un código. No, tienes que tener la IA que genera el código, la IA que critica al que genera el código, la IA que lo ejecuta o que revisa los posibles errores, y luego cómo orquestar todo eso para que hablen entre ellas. ujú. Entonces, realmente tú lo que vas a tener es un conjunto de expertos y tienes que aprender cómo hablan o cómo poner a hablar a todos esos expertos. Así es. Sí, no, pues es mucha la información que está asociada a esto, ¿verdad? Sí. Sí, Ahora, sí, sí. para un tema interesante que me parece es que cuando tú entras a investigar sobre IA en Internet, te aparece muchísima información de LangChain, LangGraph, de OpenGPT, de bueno, hay muchísimo. Pero realmente eso que está allá es lo que estamos haciendo aquí. Y en Delphi es muchísimo más sencillo. Así es, así es. Sí, sí, por lo que veo es bastante simple, nada más aprendiéndose las funciones, las propiedades. Y la verdad que sí, sí, sí está muy interesante. Por aquí tenemos otras, están llegando muchas preguntas, qué bueno. Dice, hola, tengo una red neuronal desarrollada internamente en la compañía. ¿Podría conectar estos componentes a esa IA? Eh, Bueno, tendríamos que ver porque esta está enfocada a poder expandirse a nuevos modelos, Ujú, pero manteniendo como la línea que tienen ya comercialmente. Pero sí, ujú, o sea, el sistema está enfocado para que puedas heredar un componente e implementar solo las funciones de conectividad. ujú. Y para eso está, creo que el tercer video, ¿no? Que es graph. Un poco de acerca de eso. Sí, también. Ok. O sea, sí, la idea del grafo es poder interactuar con todos estos elementos. Así es. No, muy bueno, muy bueno. Ahora, dice, entiendo que cuando defines una función, OpenAI deduce el significado sin poner el nombre exacto, ¿no?
Esa es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial. Estas funciones, él entiende el contexto y ejecuta la función de acuerdo al contexto. Por eso es tan importante que las funciones, no importa que tengan nombres largos, pero que sean descriptivas y escribir bien la descripción de cada función. A veces toca escribir unos textos largos explicando, pero de eso se trata, de que ella pueda entendernos. Claro, claro. Dice, ¿a partir de qué versión de Delphi se instala el componente? Bueno, realmente yo lo he probado solamente en la versión 12, pero estoy manejando conceptos muy básicos de Delphi. Entonces yo pensaría que desde la versión, no, 4 o 5 versiones atrás podría funcionar con algunos ajustes pequeños en nombres de librerías y ese tipo de cosas. Diferentes funciones, parámetros. Exacto, pero Okay. con pequeñas adaptaciones funcionaría bien. Así es. Dice aquí lo suficiente para utilizar componentes. Bueno, supongo que esto es acerca de la documentación. Y bueno, creo que esto faltaría un poco más de contexto. Hola, y en cuestión comercial, ¿qué servicios se requiere tener contratados para que el app funcione? Bueno, aquí hay una pregunta interesante y es que estos componentes funcionan también con Oyama o con LLM Studio, que son servidores gratuitos de inteligencia artificial. Entonces, simplemente lo instalo en una máquina que tenga las capacidades y ya me puedo conectar localmente sin que la información salga de mi computador. Ok. Pero ahora, si ya quieres contratar un servicio, pues el de OpenAI es muy bueno, Grok es muy rápido, Anthropic es espectacular también. Y Gemini, pues a ese le he dedicado muy poco tiempo porque está apenas como evolucionando, pero también, o sea, no importa, cualquiera, pero si lo quieres local, o llama o LLM Studio y Y funciona. con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. Lo que sí es que necesitas una máquina que aguante estos modelos. Toda la carga. Sí. Sí. Ok. Aquí también una pregunta, ¿qué son los embeddings? Bueno, embedding es como funciona la inteligencia artificial básicamente. Y lo que hace es que tú le das un texto, él toma ese texto y lo convierte como en un concepto, o sea, no es el texto en sí, como que extrae el concepto y ese concepto lo convierte en un array de números. O sea, la palabra hola va a tener un array de números, la frase mi mamá me mima va a tener otro número y cuando yo le diga algo similar, él genera un vector que apunta más o menos a la misma dirección. Entonces lo que uno busca al final es que las dos direcciones apunten más o menos al mismo sitio y cuando eso ocurra quiere decir que los dos textos tienen relación. Y eso lo hace él para buscar internamente, buscar las funciones. O sea, en todas partes se utiliza el embedding. ¿Sí? En particular, nosotros lo utilizamos para hacer bases de datos de conocimientos, donde no tienes que ponerle la función exacta o el nombre exacto o la pregunta exacta. Él puede extraer el concepto y buscar algo similar. Así es. Y bueno, aquí dice base de datos vectoriales. Son bases de datos de vectores. Yo creo que en el siguiente ejercicio lo vamos a ver mejor. Lo vamos a ver más claro, ¿verdad? Sí. Ahorita fue muy por encima y de hecho estos ejemplos los hice muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí tiene, bueno, esto parte del cuestión comercial y ese costo tiene que ver con número de peticiones, un paquete, combo, bueno, cada proveedor tiene su forma de cobrar, ¿no? Pero casi todos por número de consumo, ¿no? Sí, por el consumo por tokens. Y por eso se hace también necesario a veces tener una base de datos, perdón, un servidor local como Llama, donde pues,
tú inviertes una sola vez en tu computador, en tu servidor y ya de ahí en adelante no tiene costo porque está local. Ujú. Sí, es por ejemplo que esto tiene relación con esta pregunta. ¿Con cuál IA podemos iniciar pruebas gratis? Puede ser con Anthropic, Grok. con Grok, Grok ¿verdad? tiene, en este momento está gratis, es muy bueno, es muy rápido y funciona bastante bien. Grok con Q al final, para no confundirla con el Ujú. de Elon Musk, que es otra que está también por Sí, ahí andando. ok. Y si un cliente con una cámara enfocada en el tablero de cualquier auto, enfocada en el tacómetro, puede leer el tacómetro y poder regresar las revoluciones por minuto que están registrando en tiempo real, ¿crees que esto sea posible en este momento? No, es muy fácil, es extremadamente fácil. Hoy en día, eh, con 2 líneas de código lo haces. Mm, De Bueno, hecho, les recomiendo, aquí en estos demos no están, pero en el GitHub hay un chat donde tú le puedes arrastrar imágenes de una página web o pegarla que tengas en memoria o arrastrarla del disco duro ujú. y hacerle preguntas sobre la imagen. Oh, vaya, no, está muy bien. Habría que entrar a ese GitHub que ya está por ahí, creo que lo pusimos doble, ¿eh? Ok. La respuesta de tu, de tu GitHub. ¿Esta suite de componentes incluye los del anterior OpenAI actualizados? Sí, pero hay variaciones, o sea, incluye todo lo que se hacía antes, Ujú. pero hay variaciones en en nombres de funciones, de propiedades. O sea, fue un cambio radical, Ujú. pero con esto ya no necesitas la versión anterior. Ok, qué bueno. Hay otra en el ejemplo concreto que has mostrado. ¿Crees que hay diferencias entre GPT 3.5 Turbo o GPT-4? Muchísimas, muchísimas. GPT-4o está a otro nivel. Ujú. Wow. Y sí he Sobre visto. todo porque a veces uno entra a ChatGPT del web o la aplicación y le hace preguntas muy sencillas, dame un código, escribe esto. Pero ya Ujú. cuando entras a la parte productiva y a la lógica, la 4GPT-4 en lógica es muchísimo, muy superior. Ok, no, muy bien. Aquí te están preguntando, ¿organizarías un curso pago para varios desarrolladores Delphi que quieren aprender? Por supuesto. Eso ya trátenlo con él directamente. Ahí tienes tu correo. Lo que busco es que, miren, estos componentes, esta tecnología está cambiando muy, muy rápido y necesitamos muchos desarrolladores que estén manteniendo este código porque es grande, es muy grande. Ujú. Grok crece por un lado, Anthropic por el otro, Sí, Gemini por claro. el otro. Entonces necesitamos muchas manitos que nos ayuden a mantener esto al día. Que de hecho parte de lo que he estado haciendo en las redes es pues tratar de que se te una gente para este proyecto, ¿no? Correcto. Así es. ¿Hay forma de entrenar la inteligencia artificial con documentos? Por ejemplo, cómo podríamos almacenar todos los documentos operativos de una compañía? En el siguiente demo lo vemos cómo se hace. Ok. Y una última pregunta para continuar. ¿Se adapta esto a montar sistemas de clasificación de imágenes mediante entrenamiento previo con imágenes de prueba? Pues es parte de lo que comentaste, ¿no? Correcto. De hecho, hay otras formas. En el ejemplo siguiente también vamos a ver. Hay 3 formas de entrenar una guía. Te adelanto un poquito con entrenamiento como el que hace OpenAI o estas empresas con fine tuning y con Ujú. RAG. El Ok, ejemplo que vamos a ver el siguiente es con RAG. ok. Bueno, pues vamos a continuar aquí. Bueno, ¿funciona con Delphi 11 Alejandría? Sí, o versiones anteriores, sí, 4, como de 10.2 para arriba, ¿no? Yo pensaría que sí, porque todo es estándar. O sea, Ujú. no estoy utilizando ninguna función extraña. Extraña, ¿no? Pues sí, habría que probar a ver si funciona con otros. Pero bueno, esto ya es cuestión de que cada uno con sus versiones de Delphi trate de hacerlo jalar y esto enriquecería el componente, ¿no? Además. Correcto.
Ok, bueno, continuamos con el siguiente demo. Este demo es generación aumentada por recuperación RAG. Si quieres platicarnos un poquito más a manera de introducción antes de ejecutarlo, Gustavo. Yo creo que esta es una de las preguntas que más me han hecho cuando hablamos de inteligencia artificial para las empresas. Y es, ¿puedo charlar con mis documentos? ¿Puedo interactuar con ellos? Y la respuesta es sí. Hay tres formas, como les comentaba ahora. Entrenamiento, que es muy costoso. El fine Claro. tuning, que se puede hacer, pero requiere volúmenes de datos. Y el rack, que es muy sencillo y es muy rápido, como dice, rápido, económico y eficiente. Aunque pues no es perfecto, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Claro, claro. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con esta demo y regresamos para la parte de preguntas y respuestas. Y regresamos. Ok. En este segundo ejemplo vamos a hablar sobre la generación aumentada por recuperación. Ya habíamos hablado antes como algo de memoria para el chat y que fuera aprendiendo. Sin embargo, tiene también otros usos. Pero vamos a definir. Existen tres formas de enseñarle a la IA. La una es el entrenamiento por datasets, que es lo que hace estas empresas grandes, que son muy costosos estos entrenamientos. Tenemos algo que se llama el ajuste fino, donde tratamos de darle esa afinación para que pueda entendernos, que también requiere unos grandes volúmenes de datos para poder hacer un ajuste real. Y tenemos finalmente la generación aumentada por recuperación. RAG es un método rápido, económico, eficiente, pero dentro de las posibilidades es el mejor que tenemos a mano. Vamos a ver un ejemplo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a desarrollar, sino solamente analizar, pero está disponible en nuestro GitHub. Bueno, vamos a ello. Bien, en este ejemplo vamos a analizar la técnica RAG para realizar consultas. En el demo pasado lo utilizamos como memoria, para ir guardando pequeños trozos de información y poder recuperarlos después. En este demo vamos a trabajar con bloques más grandes de memoria, por ejemplo, un libro, un sistema de preguntas y respuestas para poder entrenar el modelo para un chatbot, por ejemplo. Nuestros componentes. Tenemos el RAG Chat, que es quien se encarga de gestionar toda la lógica del funcionamiento de la interacción entre todos los componentes. El DataBake, que funciona como almacenamiento de los datos. El embedding, que nos permite convertir porciones de texto en conceptos y esos conceptos en vectores. Un modelo LLM, por supuesto, y una base de datos para poder almacenar esta información. Adicionalmente tenemos también las funciones para permitirnos ejecutar funciones desde el LLM, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí hay una diferencia. Originalmente nosotros íbamos aquí a funciones y desde acá disparábamos la función. Pero como puedo tener varios modelos, por ejemplo, yo podría querer utilizar el de OpenAI, pero también quisiera utilizar el de Grok y el de Oyama, pero los tres quiero compartir la misma función. Entonces lo selecciono y selecciono aquí funciones. Perfecto. Entonces, estas funciones ya van a estar compartidas entre estos tres modelos. Bueno, por ahora no es el caso. Ahora, ¿qué me exige el RAG Chat? Me exige tener un modelo LLM, que en este caso es OpenAI, que esté conectado a un database, que es como el dataset más o menos. Y este dataset también debe estar conectado a un embedding. Bueno, después de que tenemos todo este engranaje, vamos a partir este demo en dos partes. La primera es tomar un texto, por ejemplo un libro, un JSON, una base de datos, y convertirla en una base de datos de conocimiento. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer un ejemplo cargando un texto y convirtiendo ese texto a una base de datos de embeddings. Vamos a ejecutarlo y vamos a cargar un texto que ya tenemos previamente preparado para poder trabajar. Muy bien, por ejemplo, vamos a utilizar un sistema de preguntas y respuestas para un chatbot de motos. Entonces acá tenemos una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas de motocicletas que manejan? Y aquí está la respuesta. Y hacemos una base de datos
bastante extensa. Entre más preguntas y respuestas tengamos, va a ser más preciso nuestro modelo. Entonces ya cargamos este archivo y tenemos un modelo que se llama preparar un JSON array. Es una forma. La otra, si yo tengo un libro que no está estructurado, entonces yo puedo cargar esto como un texto plano. Básicamente tenemos estas dos formas. Ahora, si quisiera cargar un Excel, un PDF o un Word, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese documento en texto y luego subirlo, ya sea en un formato estructurado o en un texto plano. Entonces, una vez lo tenemos cargado, le vamos a decir que prepare un JSON array. ¿Qué va a hacer él? Va a tomar cada conjunto de pregunta y respuesta, lo va a convertir en un embedding y lo va a guardar. Esto puede tomar algún tiempo. Yo he trabajado localmente con los embeddings de Oyama y funcionan bastante bien. En este ejemplo lo voy a hacer con OpenAI. Les vamos a decir preparar el JSON y él en este momento va a estar leyendo cada uno de estos elementos, preparando el embedding y almacenándolo en nuestra base de datos. En este caso tenemos una base de datos en memoria. Bueno, vamos a esperar, voy a adelantar el video un poco y ya les cuento. Muy bien, aquí tenemos entonces ya cómo está almacenado nuestro embedding. Tenemos los datos iniciales, tenemos el embedding o el vector, que son muchísimos datos. Y aquí está la pregunta y la respuesta. Perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos, entonces podemos pasar a preguntar. Voy a esta segunda pestaña y vamos a preguntarle, por ejemplo, la primera pregunta que teníamos: ¿qué marcas de motos manejan? La pregunta no tiene que ser idéntica, él ya puede interpretarla. Vamos a hacerle una pregunta diferente, por ejemplo, ¿venden los seguros de las motos? Esto puede ser tan personalizado como ustedes lo quieran hacer. Voy a preguntarle algo sobre ¿venden accesorios para las motos? Todas estas preguntas son exclusivamente del texto que acabamos de subir. Si yo le pregunto otra cosa, por ejemplo, ¿qué son las clases en Delphi? Y aquí me responde: lo siento, pero la información proporcionada no contiene. ¿Por qué? Porque no encontró en la base de datos que le suministramos información sobre Delphi. Entonces allí estamos centrándonos en la información exclusivamente que le ofrecimos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con base de datos. En la base de datos, lo primero que vamos a trabajar es con Postgres. En Postgres ya tenemos habilitado una extensión llamado pgvector y vamos a crear una nueva tabla, llamémosle RACDemo. ¿Qué vamos a tener en RACDemo? Un ID de tipo serial, una categoría, el texto, un path donde podemos guardar la imagen relacionada, si vamos a guardar imágenes. Realmente puedo tener cualquier dato, o sea, no es importante. ¿Qué es lo importante? El vector. Le voy a llamar embedding, pero puede ya tener cualquier nombre, que es de tipo vector, y la longitud. Como les había dicho, los modelos son muy específicos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con Oyama, uno de los modelos tiene 1024 posiciones en el vector. Con otros modelos son 700, con OpenAI hay uno de 1036, otro de 8000. Como voy a trabajar este ejemplo con Oyama, voy a dejarlo de 1024 y vamos a dejarle el ID como key. Algo importante acá es el índice. Hay diferentes modelos de índices, unos para cuando ya tiene datos, otros cuando queremos comenzar. Todo depende de cómo lo que queramos manejar. Entonces este se va a llamar RecDemo y creamos la tabla. Ya tenemos la tabla. Vamos a decirle select asterisco from RACDemo y vemos que está vacía. Puedo mezclar la parte de embeddings con información adicional, eso es muy importante. Bien, como ya tenemos la tabla RACDemo, vamos a ver nuestro ejemplo y ahora sí vamos a ver un poquito el código. Tenemos una opción de conectar a Postgres, pues básicamente es el open normal de la base de datos, y la magia está acá en nuestro dataset de embedding que se llama DataBeg. Este DataBeg por defecto tiene un índice que está en memoria. Sin embargo, nosotros acá tenemos dos eventos que podemos interceptar. Uno que es el add item y otro es el de búsqueda. En este add item, lo primero que validamos es si el checkbox está habilitado o no. Si no está habilitado, dice handle igual a falso, o sea, dándole la posibilidad
al DataBake de seguir utilizando su motor en memoria y se sale. Pero si no, pues normal, creamos un query, tomamos el ítem que viene acá, que es un embedding, y convertimos en un JSON, y este JSON lo convertimos en string para poder hacer el insert normal en la base de datos con el campo embedding donde se almacena ese string, ¿sí? Aquí la categoría le vamos a llamar motofácil. Es un insert normal. Y para la búsqueda si tenemos unos comandos especiales, es lo mismo, creamos el query y de resultado vamos a crear un databake temporal para el resultado, para guardar allí los registros que nos retornen. Esto siempre va a retornar un grupo de registros, no es una búsqueda precisa de el registro número 5 al registro número 10, son los que más se aproximen. Y acá tenemos una operación nueva que aparece con la instalación de la extensión pgvector, donde ordenamos los más parecidos a este embedding. Se lo retornamos y no nos podemos olvidar de decirle que nosotros estamos manejando este evento. Tanto en este evento como en el anterior, siempre tenemos que decirle que nosotros lo estamos manejando. Ok, eso es todo. Ya tenemos nuestra base de datos. Ahora nos vamos a asegurar que el embedding que utilicemos sea el de Oyama. Y buscamos el embedding de Oyama Embeddings. En los parámetros, aquí está la longitud, el API key de Oyama, no me interesa cuál es. Y en mi caso lo tengo local en esta dirección. Eso sí, debo asegurarme que Oyama esté corriendo en mi servidor local. Y acá databake, entonces lo vamos a redireccionar al embedding de Oyama. Perfecto, eso es todo. Ya cambiamos del servidor de OpenAI al servidor de Oyama. Bien, tenemos la base de datos, tenemos el embedding. Debemos asegurarnos de que Oyama esté corriendo. Para eso vamos a utilizar el PuTTY 192, 168, 101, 13. Vamos a ejecutar Oyama en paralelo con 4 procesos. Puede cargar 4 modelos simultáneamente. Y abrimos el host para tener acceso desde fuera de este servidor. Listo. Entonces dejamos abierta esta ventana y ejecutamos. Ahora sí, cargamos un texto, volvemos con nuestro modelo de juegos. Aquí está el modelo de juegos, simplemente es un JSON array con la información que deseo guardar y le vamos a decir de la misma forma prepara un JSON array. Como puede demorar un poco, voy a pausar el video y regresar. Si nos vamos a Postgres y hacemos una consulta, podemos ver cómo él está insertando los registros. Bien, ya tenemos 48 registros en la tabla con el texto como lo queramos manejar. Aquí tengo el ID, la categoría, el JSON con el que se generó y acá tenemos el campo embeddings, que básicamente es una serie de números, en este caso 1024 números. Ok, ya hicimos el entrenamiento. Ahora pasemos a hacer las consultas. Regresando aquí al programa, vamos a darle un breakpoint aquí en la búsqueda para ver cómo funciona. Y vamos a preguntarle qué juegos conoces. Ahora, ¿qué hizo él? Ese texto lo convirtió en un embedding, donde están aquí los datos del embedding. Este embedding se convierte en un texto por medio de un JSON array y se hace una consulta en la tabla RackDemo que previamente creamos, donde lo organizamos por los más parecidos. En este caso, que el embedding que está en la base de datos sea más similar al embedding que pasamos correspondiente al texto de consulta y tomamos los 5 primeros registros. Allí, depende de la técnica que queramos utilizar, podemos poner diferentes límites, diferentes porcentajes de aproximación y con esto creamos un vector de respuesta donde adicionamos los embedding de resultado y en este embedding almacenamos el texto que hay en la base de datos. La inteligencia artificial toma esta información y me da una respuesta, por eso son 5. Yo podría cambiar pues el límite o el porcentaje de similitud. En este caso también puedo preguntarle, por ejemplo,
¿Conoces algún juego sobre cocos? Ya vamos a deshabilitar el breakpoint. Y acá me dice que conoce un juego llamado Cocotero. Alguno que tenga que ver con contacto físico. Y también me describe varios juegos de contacto físico o contacto visual. Entonces miren que enfocamos la inteligencia en un conjunto de datos muy preciso. Esto puede servir para charlar con archivos, los famosos que vemos en YouTube donde dice chatee con su PDF. Es esto, básicamente. En tecnologías Python, esto sería como o llama index, o bueno, hay muchos métodos RAC disponibles allí, pero este es 100% Delphi. Entonces ya le dimos dos usos, como memoria y como base de datos. Bueno, espero que les haya gustado este demo y nos vemos en el siguiente. Bueno, pues ya estamos regresando a nuestra presentación. Muy interesante el video. Y bueno, entramos a las preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran que les responda Gustavo. No sé si por aquí, Gustavo, ¿quieres agregar algo más al tema? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Ok. Pues básicamente esto es una de las mejores herramientas que tiene la IA, y en este caso pues que tiene esta suite, Ujú, porque me permite subir cualquier documento y enfocarlo, como dice allí, o sea, solamente vamos a hablar de esto. Y no solamente puede ser un documento, puede ser un conjunto de documentos dentro ujú, de mi empresa para poder eh, interactuar y, por ejemplo, si voy a reparar un carro, yo le digo, bueno, ¿cuál es el torque que debe tener la tuerca tal o cómo se llama esta ujú. pieza? Y él lo va a poder identificar fácilmente. Así es. Incluso, ahora que preguntaban por la parte de imágenes, Ujú, yo podría subir una foto sí. de la pieza y decirle, bueno, ¿qué pieza es? Y él me la asociaría al texto que le subí, al manual. Ujú, podría ser, sí, pues es otra opción. Mira, ya empezaron a llegar las preguntas. Dice, en este sistema de entrenamiento RAG, ¿el modelo es igual de importante que antes? No, ya el modelo puede ser un poco menor porque él está concentrado solamente en un conjunto de respuestas. Mm, Ya dependiendo qué tanto quieras mezclar este conjunto de respuestas con la información que él tenga almacenada, ya necesitarías otro modelo. Pero yo he sí. probado esto, por ejemplo, con modelos pequeños como Phi3, que es un Ujú, modelo bastante pequeño y funciona muy bien. sí. Y esto, bueno, por lo que vi, es como para utilizarlo en un chatbot de una empresa donde quieras que te pregunten cosas muy específicas del negocio, ¿no? No, tiene muchísimos ¿No? usos. O sea, Pero en este caso que dices que la base de datos te responde lo que tenga en esa información que tú le estás pasando. sí, pero Y por puede ser ejemplo, tan quieres cerrado hacer, como tú quieras, ¿no? claro, pero si quieres hacer, por ejemplo, una Wikipedia personal, Ujú. Sí. entonces todo lo que tú vas aprendiendo se lo vas enseñando Ujú. y luego puedes hacerle consultas. Pero sí, básicamente es enfocarlo como un chatbot a Ujú. unos documentos muy específicos que pueden ser Así. Sí, sí, bastantes. obviamente la apertura tú la puedes tener hasta donde tú quieras, pero sí es importante que esto, bueno, al menos por lo que vi, es como algo muy enfocado a un tema o a un negocio, ¿no? Exacto. Ok. Y aquí dicen, con audio, ¿cómo sería? Bueno, estamos esperando a que salgan los modelos con audio incorporado, eh, que no demoran en salir. Ya OpenAI lo anunció y me imagino que la competencia Ujú, está trabajando. Pero en la suite de componentes tenemos un componente que se llama iAudio, que ujú, permite tomar lo que grabas con el micrófono y ujú, convertirlo en texto, y ese texto se lo pasarías a la IA, y ujú. también al revés.
Así Le es. puedes pasar la respuesta del texto Ujú. y convertirla en audio o con bueno, lo de convertir de texto a audio ya hay muchas maneras. Sí. Y además ya tiene mucho tiempo, es el reconocimiento de voz y el texto speech que ya tienen en mucho tiempo, es ajustarlo a estos procesos, ¿no? Sí. Eh, Uno de los mejores modelos que hay es el Whisper, Ujú, también de OpenAI, pero ese es gratuito, o sea, es open source, pues ujú, también lo pueden instalar en su máquina y funciona muy bien. ujú. Ah, muy bien. Dice, ¿el tipo de datos vector no existe para otras bases de datos que tú sepas? Sí, claro, hay muchísimas. De hecho, Postgres apenas está sacando esto, pero hay bases de datos enfocadas a vectores. Ujú. Hay muchas desde hace mucho tiempo. Yo utilizo Postgres en particular porque es lo que manejo. Me siento cómodo allí, pero Ya, hay muy buenas bases de datos de vectores. así es. Interbase, Firebird, ¿crees que los tengan? Pues todas estas bases de datos que vienen de relacionales apenas los están implementando, Ujú. pero para allá tenemos que llegar. Sí, ¿no? Pues es que todo va para allá. Además, esto empuja, ¿no? Todo el cambio en todos lados. Sí, Dice, creo que hay una extensión de SQLite que lo tiene. Pudiera ser. Y como dices, ya todos están entrando a este concepto y bueno, tendrán que subirse al barco, como dicen, ¿no? sí, es necesario. Así es. Y bueno, creo que hasta ahorita ya no tenemos más preguntas. Continuamos con el último tema, ¿sí? Y Perfecto. regresamos con nuestra presentación. El siguiente es un demo que es el encadenamiento de tareas con iGraph. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Gustavo, antes de iniciar el video? Bueno, hasta antes de comenzar a estudiar todo esto de inteligencia artificial, yo pensaba que el uso de inteligencia artificial era solamente el chat y le hacía una pregunta y él me daba una respuesta. Y esperaba, por ejemplo, que si yo le dijera, créame el código en Delphi para esto, Ujú. él ya lo lograra. Sí. Pero no, realmente para dar una solución completa se requiere interacción de muchas inteligencias artificiales, de bases de datos, de consultas a Internet, de ejecución de procesos en el computador, Ujú, y ahí se presenta un problema. Bueno, ¿cómo hago para poder eh, manejar toda esta estructura tan compleja? Entonces, por eso nace la necesidad de una herramienta que me permita simplificar ese proceso ujú. y darle un manejo más amigable y más fácil. Así es. De eso se trata. Aquí, por ejemplo, se podrían hacer procesos que demore 3 meses, 2 días, 5 días buscando la respuesta Ujú. y al final de ese tiempo me dé una solución. Ah, ¿Sí? Ahí está el vaya. poder de este tipo de herramientas. Sí, claro. ¿No? Pues vamos a ver este video, esta demo, y regresamos con preguntas y respuestas si hay. Uno de los aspectos más difíciles es lograr encadenar todas estas herramientas de IA para lograr objetivos mucho más grandes y complejos. Porque en estos proyectos se requiere utilizar varios modelos de IA, embeddings, video, audio y tomar decisiones. Si se ejecutó bien, poder ejecutar varios modelos al mismo tiempo y orquestar todo eso para lograr un objetivo final. La solución que hemos logrado se llama iGraph, que es básicamente la construcción de un grafo donde ya tiene toda la lógica y lo que nosotros vamos a entrar es a programar cada uno de los nodos y los links entre estos nodos. Bien, vamos a ver un ejemplo con esto. El ejemplo que vamos a trabajar ahora consiste en orquestar varios elementos para generar un código en Pascal, pero no solo la generación, sino que me permita compilarlo directamente en el sistema operativo
recibir los errores. En caso de que haya un error, se lo enviamos otra vez al LLM para que lo corrija, genere el ciclo y puede estar en ese ciclo a n veces hasta que la compilación salga bien. Posteriormente lo ejecutamos y si hay algún error en la ejecución, volvemos a repetir el ciclo. Esto es orquestación de varios elementos y lo vamos a hacer con iGraph en este esquema de grafo que ven en la pantalla. Nuevamente, por temas de tiempo, no vamos a construir la aplicación, ya la tenemos aquí, lo que vamos a hacer es analizarla. En principio vamos a tener el grafo, que es el que orquesta todos los elementos, tenemos nodos y tenemos los links que conectan estos nodos. Adicionalmente vamos a tener dos modelos LLM, en este caso van a ser de OpenAI, y vamos a tener un nuevo componente llamado iPrompt. Bien, comencemos por los prompts. Los prompts son el alma de estos modelos y realmente lo que nos permite hacer esto es crear una lista de prompts o de textos con los nombres. Este primer prompt lo que le va a decir a la IA es que deseo crear un programa, en este caso de consola en DPR, con este esquema. Aquí le estoy indicando cómo quiero que me genere el código, cuáles son los aspectos que pueden modificar como el nombre del proyecto, los uses. Este no tiene el asterisco res porque no va a manejar recursos y que siempre tenga un readline para que espere a que el usuario lo genere. Ahora, le estoy pidiendo que me devuelva un JSON que me diga en qué lenguaje lo está desarrollando, el nombre del archivo y el código generado. Y acá le digo que el tema al cual quiero referirme y acá le digo que posteriormente voy a reemplazar esa palabrita prompt por lo que escriba el usuario. El segundo prompt es mucho más sencillo, que va a consistir en que evalúa el siguiente mensaje y esto corresponde a los mensajes que genera el compilador, donde puedo detectar si compiló bien. Entonces le estoy diciendo que lea el contenido de lo que genera el compilador y si el resultado muestra algún error, escriba la palabra error y si no, me escriba la palabra confirmado. Y ese mensaje lo voy a reemplazar aquí, en este texto. Puedo tener aquí una lista de prompts tan grandes y específicos como sea necesaria. Aquí solamente vamos a utilizar dos. Bien, para eso sirve el iPrompt para poder almacenarlos y vamos a ver cómo se construye. Primero, el grafo debe tener el prompt para saber de dónde va a ir a recoger los prompts. Un nodo inicial que se llama, bueno, puede tener cualquier nombre. Aquí le llamamos Start Node. Un nodo final para saber cuándo termina y un nombre, no, realmente no es más. Tiene algunos eventos que vamos a manejar ahora. Adicionalmente tenemos los nodos. Cada nodo debe estar conectado al grafo, al componente grafo, y cada nodo debe estar conectado a un link, excepto el último. Y algo muy especial, bueno, ¿qué va a ejecutar ese nodo? Cada nodo debe tener o debería tener una ejecución especial. Ahora, este nodo está conectado al link 1. El link 1 está conectado a varios nodos. Puede tener 1, 2, 3 o 4. O sea que es un grafo que puede tener hasta 4 aristas y una arista de retroceso para hacer los bucles. Y también a su vez puede tener un procedimiento de ejecución. En este caso, el start nodo va al link 1. El link 1 va al nodo que hace la consulta, que está conectado al chat 1. Este a su vez tiene el link 2. El link 2 va a execute node, o sea, va a este, donde compila. Este va al link 3. El link 3 va a evaluar, donde se le dice, bueno, si ejecutó bien, continúe, y si no ejecutó bien, devuélvase y repita el proceso con los mensajes de error. Aquí hay una diferencia en el link 4. Dice, si todo funciona bien, continúe con el nodo final, pero si no, continúe o devuélvase al iNode. O sea, nos devolvemos otra vez acá. Y finalmente tenemos el nodo final. Hasta ahí está el esquema, armamos un grafo y tenemos que comenzar a implementar cada uno de estos elementos. ¿Cómo se le hace la consulta? Acá tengo el prompt y cuando le diga ejecutar, él simplemente le dice, señor iGrafo, ejecute este texto o este prompt y devuélvamelo. El resultado no lo va a obtener directamente de aquí de esta respuesta. El resultado lo va a tener en un evento llamado onEnd. Y acá lo que va a hacer es
imprimir o agregar al memo 1 el valor que me retorna todo este proceso del grafo. El otro evento que tenemos se llama onPrint y básicamente es que cada nodo o link tiene un print que me llama a esta función para poder hacer un seguimiento de lo que está haciendo cada nodo, que eso se convierte en una caja cerrada donde no sé qué está pasando. Entonces esta es una buena manera de saber lo que está haciendo el proceso. ¿Qué hacemos en el primer nodo? Realmente este lo tengo aquí, vamos a decirle start node, y solo le tengo un print donde dice iniciando proceso, no está haciendo nada más. Entonces pasa iniciando proceso, viene el link 1, el link 1 no tiene nada y nos pasamos al inode. Veamos qué dice. Nosotros aquí vamos a obtener el prompt llamado prompt. ¿Se acuerdan del componente donde teníamos los prompts? Y le vamos a decir que reemplace la palabra prompt que está allá y le vamos a decir que a este texto que está ya almacenado reemplace la palabra prompt por el valor input, que es lo que me está llegando. En este primer nodo pues sería el texto que escribió el usuario en el memo. Luego le decimos al modelo OpenChat que ejecute y el output lo asigne a lo que me devuelva el modelo. Básicamente lo que le estoy diciendo es crea un código en Delphi para consola que haga esto. Ahora, con ese output pasaría a este link que no tiene nada, entonces continúa con la ejecución. Veamos qué hace la ejecución. Como en el prompt yo le decía, vea, genéreme un JSON con el nombre del archivo y el código, garantizo que exista el archivo y el código. Si es así, lo guardo en CTMP y luego ejecuto una utilidad que va a compilar en Delphi este archivo. Si hay algún error, pues me lo devuelve, y si no, entonces vuelve y crea el nombre del archivo, el código y el resultado de la compilación, donde me va a decir si hubo un error o no en la compilación. Y esto lo guarda en el output. Listo. Y aquí pues también me dice va a imprimir a ver qué es lo que está pasando. Hasta ahí ya lo que hicimos fue generar el código, compilarlo. Continuamos con el otro nodo, el link, que tampoco hace nada, y lo pasa al nodo de evaluación. En este caso no estamos haciendo nada, pero quien sí va a trabajar es este link 4. Que tiene un onExecute. Este link 4 va a tomar el segundo prompt, el segundo template, y va a reemplazar el resultado por lo que me devolvió el nodo anterior, el de ejecución, donde me dice si hay errores o no hay errores en la compilación. Yo le dije, si no hay error, escriba correcto, creo que era, pero si hay un error, escriba la palabra error. Entonces en este resultado voy a buscar la palabra error y aquí es donde yo decido si retorna al proceso anterior o continúa hasta el nodo final. ¿Qué le vamos a decir? Si hay un error es falso y esto obliga al ciclo, pero si no hay error es true y continúa. Y finalmente nos vamos al nodo final donde le digo, bueno, si todo está bien hasta ese momento, entonces busque si existe el archivo y si ese archivo existe, cámbiale el nombre de .exe y ejecútelo. No es más. Si no lo puedo ejecutar, pues muestra el error y termina. Esta es una forma donde él puede interactuar n cantidad de veces hasta que logre un resultado. Pero no lo podemos poner infinito. Entonces, estos links tienen una propiedad llamada máximo número de ciclos o max cycles, donde le digo cuántas veces puede repetir el ciclo antes de obligarlo a terminar. En este caso, solamente va a reintentar 3 veces. Si después de 3 intentos no logró solucionar el problema, pues de todas maneras va a terminar. Ya tenemos todo listo, vamos a guardar y ejecutamos. Voy a organizar aquí al lado la carpeta para que veamos cómo él automáticamente va generando. Entonces vamos a comenzar con algo sencillo, vamos a decirle crea un código para que muestre los números del 0 al 100. Le decimos ejecutar y aquí comienza a mostrarme que está iniciando el proceso, está ejecutándolo, ya lo ejecutó, me lo muestra y terminó. Me mostró los números del 0 al 100. Y acá tenemos el código y el ejecutable. Vamos a decirle aquí abrir con bloc de notas y vemos que me generó el código con la plantilla que yo le indiqué. Este es un ejemplo muy básico. Vamos a irlo complicando un poquito más. Crea el código para contar del 1 al 100 en números romanos. Vuelve, hace todo el proceso, está reintentando y ya. Entonces aquí ya me generó el código del 1 al 100 en números romanos, pero podemos hacer cosas mucho más elaboradas. Por ejemplo,
crea un código para buscar en Google en la URL https google.com, por ejemplo, el origen de la letra A. Pero voy a darle un plus o una indicación. Utiliza el componente de HTTP NetClient. Listo. Vamos a decirle que genere y aquí ya obtuvo los resultados. Sin embargo, estos resultados pues son muy complejos. Entonces vamos a adicionarle algo. De estos resultados toma solo los primeros tres con sus respectivos links. Volvemos a decirle que genere y aquí ya obviamente es mucho más pequeña, pero creo que no me tomo los tres y podrías organizarlos en un JSON e imprimir el resultado del JSON. Y acá ya tengo la información de lo que necesitaba. Ahora, esto podría pasarlo a otro modelo de LLM para que generara alguna información adicional. Ahora, realmente esperamos mucho cuando creemos que con un solo llamado a un LLM nos puede dar la información resultante. No, necesitamos orquestar muchos elementos para que pueda ser algo útil de verdad. Bueno, miren, aquí ya tengo el código completo y estos elementos yo los puedo ir enlazando dentro de mis aplicaciones. En resumen, estos componentes, que son varios, hay varios que no vimos, como el visión, audio, porque eso ya los vimos en otros videos pasados, me permiten conectar tanto a LLMs locales como servidores y me permite ampliar toda esta gama de herramientas que continuamente están saliendo y evolucionando. Aquí lo importante y mi apreciación es que pronto para nuestras aplicaciones vamos a necesitar el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones y un servidor de inteligencia artificial. Por eso es tan importante herramientas como Oyama, que me permite crear localmente dentro de mi empresa servidores LLM para que esta información sea segura y no tenga que enviársela a Google o a OpenAI, que ya sabemos por experiencia que la utilizan para otras cosas. Nosotros tenemos que aprovechar toda esta capacidad para embeberla dentro de nuestras aplicaciones, darles un mejor uso, potenciar estas aplicaciones, pero manteniendo la seguridad. Espero que estas herramientas les haya gustado. El tiempo no nos da para apreciar todas las herramientas que hay y seguimos trabajando en este modelo. Espero les haya gustado la aplicación y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Bueno, pues ya estamos regresando a nuestra presentación. El tema está por demás interesante. La verdad es que crear estos códigos desde una aplicación, pues es impresionante. La verdad que está muy, muy bueno a mi Gustavo. Muchas gracias. Yo estoy maravillado de lo que se puede hacer. Y de hecho, este ejemplo lo estoy ampliando para Ujú. ver si a nivel de comunidad vamos haciendo una base de datos de conocimiento que la IA lo pueda utilizar para generar aplicaciones. Así es, sí, no, la verdad es que da para mucho, esto da para mucho, a veces como platicamos, es la punta del iceberg, ¿no? La verdad es que Sí. hay mucho por abajo y hay mucho trabajo que hacer. Aquí nos preguntan, ¿podemos encontrar en YouTube videos relacionados con el uso de los componentes? Bueno, mira, yo hice una serie de la vez anterior con los componentes originales, que era Mm, básicamente el API de ujú, OpenAI. ujú, Sobre estos, apenas tengo estos tres videos, pero espero seguir sacando y pues la documentación todavía no está. O sea, ujú. Sí, por apenas está eso, en proceso todo. exacto, tengo un chat en Telegram donde podemos trabajar juntos para Ujú. ir creciendo esta comunidad alrededor de estos componentes. Así es. Y pues, la verdad es que sí sería bueno que pues decir que esto es un trabajo arduo y que tú estás comenzándolo y la verdad sí necesitas manos para hacer de este proyecto pues algo realmente fuerte, ¿no? En Telegram, bueno, pues hay un chat. ¿Tienes el enlace para este chat?
Dame un segundo, ya te lo paso también por el... Ok. Y por aquí tenemos excelente presentación, felicidades. Y si aceptar un curso de pago para profundizar en sus componentes, anótenme por favor. Ok, no, pues la verdad es que está el chat y creo que pueden entrar ahí al chat y aprender. Creo que bueno, pues, el trabajo habla por sí mismo. Y bueno, pues yo creo que sería interesante que vieran el uso de estos componentes y si pueden colaborar, yo creo que también sería muy, muy importante, ¿no? Sí, realmente para mantener, esto crece a una velocidad impresionante Sí, y se necesitan muchas manos, como dices tú, sí, para lograr mantenerse al día. claro. Además que son muchas herramientas y todavía nos falta construir algunas más robustas para lograr hacer algo más práctico. Voy Porque a enviar el link para el chat, ya está en una de las preguntas. Sí está grabada este encuentro, sí, sí está grabado. En cuanto tengamos ya el video, lo subimos en nuestra página de Embarcadero. ¿Sí? En Embarcadero tenemos todos los videos. Ahorita les pongo es Embarcadero Latinoamérica. Y también se los voy a poner aquí. Pueden registrarse, y ya les va a mostrar cuando subamos los videos. Bueno, pues lo van a tener ahí. Aquí tenemos todos los videos de todos los eventos. Sí, les recomiendo que entren, que se registren, que se suscriban para recibir notificaciones y ahí van a tener estos videos nuevamente en cuanto ya los tengamos listos para poder subirlos. Los voy a subir particular, o sea, los tres videos, para que, bueno, pues tengan uno por uno, no todos en un solo video. Y voy a dejar las preguntas y respuestas. La verdad que son muy, muy interesantes esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, no sé, hay un tema, hay un asunto que comentaste, Gustavo, que me parece muy importante y es la parte de la seguridad. Obviamente muchas empresas están preocupadas por el asunto de que no suban preguntas o cuestiones de la empresa en OpenAI, ¿no? Entonces, la verdad creo que sí es bien importante saber que si tenemos, por ejemplo, el Oyama, que es local, bueno, pues ya tenemos parte del asunto solucionado, ¿no? No tener afuera nuestra información. sí, yo creo que eso es lo más preocupante para todos y pues ya se han presentado casos Ujú, eh, con OpenAI que ellos dijeron que no iban a publicar información, pero pues la inteligencia artificial les hizo trampa. sí, Con Meta sabemos que Meta sí comparte información. Con Google sabemos que Google sí comparte información. Entonces, yo como empresa no estaría tranquilo si utilizo un modelo allá en sus servidores. claro, Entonces, definitivamente estos modelos locales son una solución y hay que comenzar a cambiar también la mentalidad de las empresas, ujú, porque pues sí, se requiere seguridad, ahí hay una solución, pero hay que ver realmente en qué puede funcionar o cómo puede mejorar mis procesos y la productividad el tener una inteligencia artificial. claro, Por claro, ejemplo, yo en mis aplicaciones ya estoy implementando y es que cada vez que me sale un error, que hago un raise exception, ujú, ese error ya lo estoy pasando al modelo ok, y el usuario ya le estoy generando una posible solución.
Ahora, cuando no hay solución, el mismo modelo define y le pasa esa información con todo lo que esté relacionado Ujú. a la mesa de soporte. Ah, qué bueno. ¿Sí? No, muy, muy bueno, Entonces, muy miren, bueno. en cuestiones de productividad, ¿cuántas horas representa eso? No, pues imagínate, la verdad es que es invaluable, ¿verdad? Exacto. Entonces, mira que son detallitos. Lo que necesitamos es Claro, aprender en qué utilizarlo y por eso así la es. experiencia es importante. Así es. No, pues creo que hemos llegado al término de esta presentación. Quiero agradecer principalmente a Gustavo por esta iniciativa. La verdad es que es muy buena. Creo que es importante que todos los que estamos aquí, pues podamos colaborar con él, podamos desarrollar unos componentes realmente poderosos, que de por sí ya los veo muy, muy poderosos, pero bueno, invito a todos a que si tienen y pueden dar su tiempo para dar apoyo a estos componentes, pues bueno, adelante, la verdad que es una iniciativa muy buena. Quiero agradecer a todos los asistentes, muchas gracias como siempre por apoyarnos, por estar en estas sesiones. La verdad es que es parte de lo que nos hace continuar es que ustedes estén aquí apoyándonos y bueno, pues agradecer también al equipo de Latinoamérica. No sé si José anda por aquí todavía. José, Aquí estamos. muchas gracias. Un gusto que seas parte de este equipo y bueno, pues de aquí en adelante todo va a ser interesante para nosotros y pues estaremos apoyándonos y sé que mucha gente va a estar preguntándote y va a estar en contacto contigo para pues ver todo lo que podamos hacer con nuestros productos. Muchas gracias a todos los que nos están felicitando y bueno, pues vamos a tratar de hacer más eventos de este tipo y bueno, recuerden que estos Dev Launch son uno cada mes. El próximo mes tendremos otro. Estamos ya tratando de organizar el siguiente y bueno, pues nos veríamos dentro de un mes en el episodio número 3 y pues gracias a todos por apoyarnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.